La misericordia es la virtud que nace del amor. Y como virtud que nace del amor, se inclina siempre en favor de los necesitados. Se inclina siempre en favor del que está sufriendo. Se inclina siempre a favor de los vulnerables. Se inclina siempre hacia aquel que está en una necesidad grande. Y se inclina siempre porque es fruto del amor. Y el amor nos lleva a nosotros a hacernos prójimo. Prójimo no es aquel que ve el sufrimiento de la persona y se queda como ver llover. Ese no es prójimo. Ese es un indolente, un indiferente y una persona sin amor. La misericordia vuelca el corazón y la persona para tender la mano y tender la mano al necesitado. Hoy, segundo domingo de Pascua, estamos celebrando la resurrección del Señor. Estamos celebrando el triunfo de Dios en su amor, triunfo sobre todo mal, triunfo sobre todo pecado y triunfo sobre toda muerte. Y esa es la gran misericordia que encontramos en Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso la Iglesia en este segundo domingo de Pascua nos propone la misericordia del Señor para todos nosotros. Y no solo los que estamos aquí, creyentes y no creyentes, a todos ama el Señor. Y Dios nuestro Padre nos lo ha enviado no para condena, sino para perdón y salvación. Por eso es bueno que nosotros reflexionemos sobre la misericordia que Jesucristo nos tiene. Yo no podré pagar nunca, nunca, pero nunca la gran misericordia del Señor para conmigo. Estoy tratando cada día de comprender más aquello que San Pablo nos dice. Porque Cristo me amó, se entregó por mí, para darme vida y darme vida en abundancia. Pero la misericordia de Dios se contempla, pero la misericordia de Dios hace que agradecidamente abramos el corazón y abramos el corazón para tener la misma misericordia de Jesucristo, para tener los mismos sentimientos del Señor.
Fíjense que hay una jaculatoria que se hace al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Jaculatoria que tantas veces se queda del diente al labio. ¿Por qué? Porque no amamos como el Señor ama. Y amar tantas veces, mis hermanos y hermanas, lleva hasta el dolor. Y amar con dolor es la prueba de que verdaderamente estamos amando. Fíjense que en la iglesia, en muchos siglos antes, hubo una herejía, una doctrina equivocada, que no es cierta. Los docetistas, que decían que Cristo no sufrió en la cruz, que era aparente lo que estaba pasando ahí, y no era aparente, era el amar con dolor a cada uno de los hombres por los cuales Cristo se entregó. Y Cristo entregado y muerto en la cruz lo hizo por amor, porque Él sabía perfectamente lo que pasaría en Jerusalén. Y sin embargo el Señor en su amor no da marcha atrás. El sí de Dios es un sí definitivo y para siempre. Y la pregunta que me hago yo, y les invito a hacérselas ustedes, es: nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, especialmente al más necesitado, y amar con dolor, el saber que yo tengo que amar a Torcuato, aunque Torcuato ha hecho mi vida pura lata. Y esto pasa. Y sin embargo, estamos llamados ahí a amar hasta el dolor para tener los mismos sentimientos de Jesús, que nos ha amado sin medida, que a mí, pecador y necesitado, el Señor me está ofreciendo salvación y la ofrece desde la cruz. La ofrece desde su muerte y la ofrece desde su resurrección. Y por eso la fe es una experiencia de amor de Dios que transforma y cambia totalmente la vida de la persona. Porque si no la cambia, es fe de diablo. Gente que dice que cree en Dios, pero que sigue igualita en su mal, en su rencor, en su injusticia, en su deshonestidad y en el propio pecado. El encuentro con Jesucristo cambia la vida. Y esto lo podemos constatar en las lecturas que hemos escuchado. Porque el cambio ha de ser también total en la vida de un creyente que es auténtico. Ustedes se acuerdan, tal vez los que están más grandecitos y más jóvenes que yo, ¿se acuerdan que antes habían
monedas de achoca, de a 25. Las que eran auténticas y válidas, uno la tiraba al suelo y ¿qué pasaba? Sonaba. Uno miraba una moneda de achoca bien bonita, la tiraba al suelo y no sonaba, parecía pedazo de cartón. Nuestra vida, ¿cómo está? Somos auténticos en el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas que hay en nosotros, y al prójimo de la misma manera. Porque si no amamos al prójimo, es falso el amor que decimos tener a Dios. Y la misericordia de Jesús con nosotros nos ha de llevar también a esto, a amar como Jesús ama. Y el cambio ha de ser personal. Miren ustedes la belleza del evangelio de hoy. Los apóstoles estaban escondidos. Y estaban escondidos porque sentían miedo. Y el miedo detiene la vida. El miedo paraliza totalmente a la persona. Y el miedo se hace pánico. Y así estaban los apóstoles, escondidos, porque aquel Jesús al que habían seguido, pues había muerto. Humanamente había fracasado. Esperaban otra cosa. Se habían desilusionado. Y Jesús tiene misericordia, que resucitado, aunque ya habían oído hablar de la resurrección de Jesús, Jesús se les aparece en el evangelio de hoy 2 veces. Pasa a ustedes. El primer fruto del amor de Dios en nosotros es la paz, la serenidad y la alegría que quita todo miedo, que quita todo temor, que quita toda cobardía. Pasa a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, reciban la plenitud de los dones de Dios y devuelve la confianza a aquellos que antes de la muerte de Jesús habían ido a predicar en su nombre, habían hecho milagros en el nombre de Jesús, se acobardaron con la muerte y no comprendían todavía que en el Señor se vence toda muerte, todo pecado y todo mal. Les devuelve la confianza, les devuelve la misión. Vayan por todas partes y anuncien. Y da el Espíritu Santo como fuerza y como luz. Cuando se apareció esa vez, la primera vez, en esos 2 domingos, ¿quién faltaba? ¿Quién faltaba? Tomás. Y cuando los otros le cuentan con alegría, con gozo, que el Señor está vivo y se nos ha aparecido, miren, si no meto mis dedos en los hoyos de sus llagas y si no meto mi mano
en su costado donde le metieron la lanza? No creo. Y aún fíjense, hay gente que para justificar su falta de fe y su compromiso, como dice la Biblia, hay que ser como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, grandes ignorantes. Y así justifican sus faltas de fe. El primer Tomás no hay que ser. Hay que ser el segundo Tomás, el auténtico Tomás, no el falso Tomás. Tomás, ven acá en la segunda aparición. Mete tus dedos y trae tu mano. ¿Fue Tomás para darse cuenta? ¿Fue Tomás o no fue? ¿Fue o no fue? No fue. Señor mío y Dios mío. Es el creer con la vida. Es el aceptar el triunfo de Jesús sobre toda muerte, sobre todo mal y sobre todo pecado. Y la experiencia del cristiano es esa. Aunque seguimos siendo tentados, aunque a veces las tentaciones nos pegan unas grandes devanadas y no hemos de buscar la tentación, tengamos confianza. En el Señor es posible vencer. Pero también en la misericordia, el Señor hoy nos está invitando a tocar las llagas del sufrimiento de los otros. Las llagas de aquellos que andan por la calle, que huelen mal porque no se bañan. Las llagas de tanta gente que sufre. Si queremos experimentar la misericordia del Señor, estemos dispuestos con actos concretos a tocar las llagas del que sufre, para llevar solievo, para llegar alivio, para llevar también justicia que transforma la vida de los demás, porque en nosotros se está dando esa transformación creciente, como dice San Pablo, hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Los hechos de los apóstoles nos demuestran con hechos, con actos, que el impacto de la resurrección había transformado la vida de los que formaban la primera comunidad. No era una comunidad perfecta, pero era una comunidad que se estaba esforzando. Se reunían, escuchaban la enseñanza, la palabra, oraban en común y tenían la fracción del pan, es decir, la Santa Misa, porque a la Santa Misa le podemos llamar fracción del pan, la cena del Señor, Eucaristía o misa. Tenían la fracción del pan y fruto de eso era que ponían todo en común y nadie pasaba necesidad. Es decir, la misericordia hecho acto concreto de amor promueve la unidad, promueve la justicia, porque donde no hay justicia no hay amor. Y basta darle una mirada
a nuestra Guatemala y quizá a nuestra Zacapa, tenemos fachada de pueblos cristianos. Pero es que si fuéramos cristianos de verdad y no como las chocas falsas, la situación sería totalmente otra. Y fíjense que la misericordia no riñe y no pelea con la verdad. Ahorita como escándalo a nivel mundial está de que el que dicen que es el país más poderoso del mundo está actuando mal. Y en sus berrinches su presidente ha prometido acabar con la civilización persa, hablando de Irán, y sus caprichos como quieren que todos se los aplaudan, que quisiera que la iglesia justificara esta atroz guerra que está. Y la iglesia no está de acuerdo nunca con la guerra. Y por eso el Papa le ha dicho claramente que Dios no bendice la guerra, porque es costumbre que en este país todos los presidentes dicen: Dios bendiga a Estados Unidos, como decía Yamatei acá. Y las cosas siguen igual. Se ha emberrinchado y la tiene contra el Papa. Pero hay cosas en las cuales no se puede ceder por la fidelidad a Dios y por la fidelidad a los hombres, que son los amados de Dios. Y las guerras no se justifican. Muere tanta gente inocente. El Papa ha pedido que este día, y les invito a ustedes a hacer oración personal, recen por el cese de las guerras. Y no olvidemos que la paz es fruto de la justicia y del amor. Y donde falta esto, jamás habrá paz, aunque se firmen tratados, porque tantas cosas se han quedado sobre el papel. La paz en Guatemala, yo me acuerdo que estaba acá y hasta el parque fui a firmar el libro en el año 96, cuando se firmaron los acuerdos de paz. La situación no ha cambiado, se ha empeorado por tanta corrupción, por tanta sinvergüenzada, por tanta impunidad que hay. No hay guerra abierta como había entre guerrilla y ejército, pero está la guerra subterránea de la corrupción, y así no hay país que vaya adelante. Dios nos ayude a que desde nuestras propias situaciones nosotros tratemos, en lo que dependa de nosotros, por la misericordia que hemos recibido de Dios, también tratar de transformar las cosas. Y no nos convirtamos en indolentes e indiferentes, porque eso no es ser cristiano. Máxime si la palabra de Dios nos ha iluminado y si la Eucaristía que hemos recibido, que es el acto de Cristo compartido como alimento de vida eterna, no nos lleva, mis hermanos, a dar frutos eucarísticos de misericordia, de amor, de justicia y de solidaridad en los ambientes donde nosotros vivimos.